que Dios quiere que todos sepamos su verdad, su palabra. Y su palabra es la luz, Él es la lámpara. Lámpara a mi pie, palabra, lumbrera mi camino. ¿Ven? Como aquí estamos para aprender, y aquí todos estamos aprendiendo, un servidor el primero, lo bueno es saber, no irnos a la casa con algo en el corazón de que no entendí. Al contrario, podamos preguntar con libertad, en el orden, por supuesto, que Dios nos ha establecido en su palabra. También quería decir que esta es una reunión informal con los chicos, ¿no? No es una reunión formal como a la noche, donde los chicos ven, preguntan, dicen, en fin, sabemos cómo son los chicos. Y aún los grandes muchas veces tenemos que tolerar muchas cosas, sobrellevar, porque, bueno, es una reunión informal, ¿no? Aunque pedimos al Señor para que Él nos dé realmente sabiduría en todo. Estamos estudiando en las Escrituras, en la palabra de Dios, algo muy importante que tiene que ver con, ¿no es cierto?, la Trinidad de Dios, el triuno Dios, como suelo decir, tres en uno, ¿no? Así, de esa manera. ¿Y qué es tan importante? Es un estudio bastante largo, no es corto. Pero si uno tuviera que tomar otros temas, también pasan de la misma manera, de la misma forma. La mayoría de los estudios son largos. El estudio que estamos teniendo, por ejemplo, acerca de los sábados a la noche, ¿sí?, del Tribunal de Cristo, es un estudio que lleva bastante tiempo también, de esa manera, pero no menos importante. Está para los creyentes, está para la iglesia, y es también importante. Hay otros temas que también se podrían dar, ¿no es cierto?, de acuerdo a las preguntas, de acuerdo a los hermanos que por ahí quieren saber algún tema más específicamente. Bueno, hermanos, estamos en libertad y estamos para aprender, como digo yo el primero, ¿sí?, de esa manera, de esa manera. Ya hemos estado mirando sobre los tres principales atributos de Dios, que son el ser todopoderoso, todo omnisciente y todo omnipresente. Todo omnipresente, está en todas partes. Hemos estado mirando también que además de estar en todas partes, también hemos estado mirando en la creación que Dios creó, ¿no? En la creación participó el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hemos visto también esto, ¿no? Ya en la creación vemos, y en la Escritura, que nos relata que Cristo es el creador de todas las cosas, todas estas cosas que tienen que ver realmente con la creación de Dios en el universo y en todas las cosas, ¿sí?, de esa manera. Hemos estado mirando en cuanto a las operaciones espirituales. Mire qué importante, como hemos leído allí en la Escritura, en la palabra del Señor en Corinto, ¿no?, que Dios es el que hace todas las cosas, en todas las cosas, Él es en todo. Y esta mañana quería mirar con la ayuda del Señor que Dios es la fuente de vida eterna. Dios es la fuente de vida eterna. ¿Qué significa esto? Que todo lo que hay, todo lo que irradia vida tiene que ver con Él. No hay cosa que no se mueva que no tiene que ver con Él. En la vida vegetal, animal, en la vida de los hombres, ¿no es cierto?, pero también en la vida eterna. Esto tiene que ver, ¿no es cierto?, con la salvación, con la redención. La vida eterna tiene que ver con la vida de Dios, de esa manera. La vida de Dios en nosotros, eso quiere decir. Por eso el Señor Jesús dijo: el que cree en mí,
y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Esta palabra es importante aclarar, es importante decir, porque algunos que por allí nos escuchan, cuando viene por ejemplo un converso y no sabe, sí que yo no voy a morir nunca. Bueno, entonces ni me tengo que preocupar por el ataúd, por ajeno, porque va a interpretar que quiere decir una muerte física, de esa manera, de esa forma. Pero tenemos que decir que la vida eterna tiene que ver con la vida espiritual de Dios, ¿sí? De esa manera, para que ellos entiendan de qué vida estamos hablando, ¿no es cierto? ¿De qué vida estamos hablando? De la vida de Dios, que no muere nunca. Nuestro cuerpo muere, nuestra alma va a seguir existiendo, pero Dios llama a una vida eterna a aquellos que son de Él, aquellos que tienen a Cristo, y por el contrario otros que van a vivir eternamente también. ¿Pero en dónde? En el infierno. ¿Ve cómo es la cosa? A eso Dios no le llama vida eterna. A eso Dios nos habla de la segunda muerte. ¿Ve cómo es la cosa? ¿Cómo cambia el sentido? Porque es la muerte estar allí. La muerte es la separación de Dios. El alma de la separación de Dios eternamente. Eso quiere decir. De esa manera. Es que es importante entender estas cosas, ¿no? Entender estas cosas. De esa manera. Tenemos entonces, en primer lugar, tenemos Romanos 6, 23. Romanos, allí el apóstol Pablo habla de lo que implica la paga del pecado y nos habla del don, del regalo de Dios, ¿sí? Romanos capítulo 6, un pasaje muy conocido, y que el apóstol declara así. Dice así. ¿Encontramos todo? Sí. Es importante que encontremos todo. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué grande, qué declaración tan importante. La paga, ¿qué es la paga? Es la retribución, es el precio con que nos paga el pecado. El pecado solamente puede pagarnos con muerte, no de otra manera. Por eso el pecado es sinónimo, aunque no es en nuestro lenguaje, aunque no es en nuestra gramática, ¿sí? En la escritura el pecado significa muerte. Y muerte siempre y siempre significa separación de Dios. En este caso significa eso, separación de Dios. La paga con que nos retribuye el pecado es la muerte, es la separación. En el creyente, por ejemplo, el creyente desde el día que ha recibido a Cristo como su Salvador personal, ha creído en Él, Dios puso un fundamento en su ser. Y ese fundamento en su ser es su Espíritu Santo. En una palabra, puso en su corazón la naturaleza de Dios en nosotros. ¿Se dan cuenta lo que quiere decir esto? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo tiene que ver con la naturaleza de Dios, con la vida de Dios. Este Espíritu Santo que vino a nuestro corazón es el que nos enseña, es el que nos guía a toda verdad y justicia, es el que nos exhorta, es el que realmente nos hace acordar todo lo que el Señor Jesús dijo. Mire, es el consolador, es el que ilumina nuestra mente para entender su palabra. Mire todo lo que es el Espíritu Santo. Es una persona. Y aunque la Escritura se revela como un espíritu, se presenta como una persona. Dice que Él nos redarguye.
Dice que Él se enoja, dice que Él se entristece cuando el creyente no anda bien delante de Dios. Mire, de esa manera es una persona, no es una influencia como alguna otra creencia lo dice, es una influencia. Pone de ejemplo la energía eléctrica, por ejemplo. No, es una persona real. Es la tercera persona de la deidad de Dios. Mire qué grande. Entonces, teniendo en cuenta esto, por el hecho de que somos hijos de Dios, de que somos sellados con su Espíritu Santo, Dios nos ha unido a Él para siempre, por su Espíritu Santo. ¿Ves cómo es la cosa? Nunca más podemos separarnos de Él, porque estamos sellados con su Espíritu Santo. Y al ser sellados con su Espíritu Santo, somos hechos hijos de Dios. Y tenemos la naturaleza de Dios en nosotros. Miren, ¿a dónde vamos? Esto es grandísimo. Esto es sublime. Esto es glorioso pensar en esto. Y como tenemos la naturaleza de Dios en nosotros, Dios nos ha sellado con su Espíritu Santo para siempre. Por eso dice que no podemos separarnos. Por eso dice su palabra. Por eso no dejamos de ser hijos. Aunque muchas veces tenemos que reconocer que fallamos, que caemos en nuestras debilidades, que caemos en nuestra flaqueza, no dejamos de ser hijos de Dios. Por eso también la salvación es eterna. Miren, ¿a dónde vamos? Por ese hecho. Cuando un creyente peca, ¿no? Lo que se produce en él, lo que se produce entre el creyente y Dios es la separación, es la comunión. ¿Ves lo que significa la comunión con Dios? Se corta la comunión con Dios. Cuando un creyente es rebelde, anda fuera de su voluntad, hace lo que a Dios no le agrada, ¿sí? Se separa la comunión. Pero ¿sabe qué no se puede separar? La unión con Dios. ¿Ves? Eso no se puede separar, porque eso está unido a Dios por la vida y por la muerte. Hemos leído que si vivimos para Él vivimos, si morimos para Él morimos, ya sea que vivamos o muramos del Señor somos. Miren, ¿ves? Y el Señor Jesús dijo, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. ¿Ves? Ya la vida eterna te está diciendo que no vas a morir nunca, espiritualmente hablando, ¿sí? Pero dice también, y no perecerán jamás. ¿Qué significa no perecer jamás? No irte a la condenación eterna. Eso significa perecer, ¿sí? De esa manera, ni nadie la arrebatará de mi mano. Nadie. ¿Qué significa nadie? Ni Satanás, ni todos los ángeles que han caído, porque ellos son los primeros que buscan separarnos de Dios de alguna manera, afectar nuestro testimonio y cuánta otra cosa más, pero no nos puede separar, porque estamos unidos a Dios. Eso pasa en la vida del que es cristiano, del que es de hijo de Dios. ¿Ve cómo es la cosa? De esa manera. Pero entonces, ¿qué afecta al pecado en el creyente? Lo que afecta es la comunión con Dios. Eso afecta. Y para poder restituirla a esa comunión, debo confesar mis pecados. Tengo que confesar mis pecados, reconocer mi falta y pedir a Dios perdón para poder nuevamente instalar la comunión con Dios. De esa manera. Pero nunca la unión, porque la unión está unida a Él para siempre. ¿Está claro, no? ¿O le parece que es medio borroso? ¿Le cuesta entender? ¿Está bien? Está claro. Bueno, eso es importante entender eso. Entonces, ¿qué significa aquí la muerte? Significa, para el creyente, la separación de la comunión con Dios. Hay creyentes que viven una vida de desobediencia delante de Dios y su vida no está
no anda bien con Dios, no está en comunión con Dios. Cuando venimos aquí a la mesa, ¿sí? Y participamos de la mesa del Señor en los santos símbolos. Digo santos símbolos porque todo lo que hay allí en la mesa está separado para Dios, consagrado para Dios. Tanto el pan como el vino, ¿sí? Nosotros mismos somos separados para este fin, para este propósito, ¿sí? De esa manera. De esta manera, al participar de los santos símbolos, estoy diciendo que estoy en comunión con Dios y en comunión con mis hermanos. Yo no tengo nada contra ninguno de mis hermanos. Puedo estar bien con ellos. Pero ¿qué pasa si tengo algo en contra de mi hermano o de mi hermana y vengo a la mesa del Señor? ¿Qué dice la palabra? Juicio come y bebe para sí, no discerniendo el cuerpo del Señor. Por lo cual, dice, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Pues si nos examinásemos a nosotros mismos no seríamos juzgados, claro, porque nos vamos a dar en cuenta la condición que participamos. Pero si pues estamos en comunión con el Señor y no tengo nada en contra de mis hermanos que participan, entonces está todo bien, no hay problema, porque todos participamos del mismo pan y de la misma copa. Miren lo que eso implica. Y muchos duermen. ¿Qué quiere decir que duermen? Que mucho Dios, por causa de su desobediencia, por causa del pecado que persiste, le corta la vida. Le corta la vida. Mire, si un creyente, Dios dice en su palabra, que nos ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Si Dios puso un orden de tiempo, yo tuve que nacer en el año 1952, ¿sí? Y acá está 1952. Les ha prefijado el orden de los tiempos y qué más, y los límites de mi habitación. Mi alma, mi espíritu va a habitar hasta acá. Pero si yo ando en una vida de desobediencia, desordenada, que afecta mi testimonio ante la congregación, los hermanos, ante mi familia, mi hogar, ante los vecinos que me reconocen y qué sé yo, el Carlito es un adúltero, anda con otra mujer por ahí, o roba, es un ladrón, o es un borracho. Está escrito eso en su palabra, no lo digo yo. O anda mal hablando, mal diciendo a los hermanos, cuidado con eso. Cuidado con eso. Son cosas muy puntuales que nos menciona las Escrituras. Entonces, si mi vida está aquí y termina acá en el año que el Señor sabe, Dios puede hacer que en vez de llegar hasta acá, me corte acá por la mitad. ¿Por qué? Porque yo ando una vida de desobediencia y participo en la mesa del Señor así. Mire, ¿ves cómo es la cosa? De esa manera. Así es como Dios obra. Ando dando un mal testimonio. En vez de que glorifiquen a Dios por mi testimonio, más vale maldicen a Dios. Mirá eso, mirá cómo anda, mirá cómo vive, mirá qué es lo que dice, mirá cómo habla. Dios puede cortar la vida. Y Él tiene toda la autoridad de hacerlo. Por eso dice la Escritura, y mucho duerme. A esto la palabra, a esta acción, a este hecho, el apóstol Juan dice que oremos por los hermanos, pero que no se ore por que cometen pecado de ¿qué? De muerte. Hermanos que cometen pecado de muerte, a eso le llaman, primera de Juan creo que está, la cual yo digo que no se ore por esa clase de hermanos que viven una vida de pecado. Miren lo que son, miren qué compromiso tenemos con el Señor en nuestra vida. Sí, Cristian. ¿Está en el mismo versículo 6? Sí, perdón.
capítulo 6. En el 11, 12 y 13 también nos da un... Primera Corintios. Sí. Romanos. Romanos 6, capítulo 6. 11, 12 y 13. Ah, sí, también interesante. vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que no obedezcáis en su concupiscencia, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Esto es lo que vos estabas diciendo. Muy bien, gracias hermano. Este es el contexto de lo que el apóstol acaba de decir en el versículo 23. Mire cómo aquí presenta el pecado. ¿De qué manera lo presenta? Dice la Escritura, a ver si puedo mirar allí un poquito. Versículo 9. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, más cuanto vive, para Dios vive. Así también, o sea, el mismo modelo, el mismo ejemplo, así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, pues. Esta expresión, no reine, versículo 12, ¿qué significa? Que el pecado es algo así nomás, porque así nomás es un rey. Es un rey, no reine. Cuando cometemos y estamos sujetos, esclavizados por el pecado, es que el pecado reina en nosotros. No reine, pues, el pecado vuestro cuerpo mortal. De modo que, ¿qué? Como rey, como manda, como un emperador que te ordena. Mire, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en su concupiscencia. ¡Wow! De modo que le obedezcáis. Alguien que nos exige, alguien que nos esclaviza, alguien que nos subyuga. Y cuando el pecado reina en nuestro cuerpo mortal, puede hacer un desastre en nuestra vida, destruyendo nuestro testimonio, nuestro andar. Mire, ¿de qué manera? Ni presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad. ¿Cuáles son nuestros miembros? Nuestras manos, nuestros pies, nuestros ojos, nuestro oído, todo esto. No presentéis, no le deis artículo, no lo aprobéis, no presentáis nuestros miembros, nuestras manos, lo que somos, como instrumento, instrumento de iniquidad. Sino presentaos vosotros mismos a Dios. ¿Qué es presentaos? Es todo vuestro ser. Todo vuestro ser. Presentaos vosotros a Dios como vivos de entre los muertos, porque hemos resucitado con Cristo por la fe en Él, y vuestros miembros a Dios como instrumento de ¿qué? De justicia. Instrumentos que sirven, mis manos que sirven para la justicia, mis pies que sirven para la justicia, mis ojos que ven para la justicia, mi boca que habla para su justicia. ¿Cómo es la cosa? Y termina el apóstol diciendo, gracias hermano, realmente muy importante, porque el pecado no se enseñoreará de vuestro, no estáis bajo la ley, sino la gracia. Qué bueno. Y sigue el apóstol hablando toda la lista del pecado, ¿no? Termina este pasaje que hemos leído, porque la paga, ¿cuál es la razón? Porque la paga del pecado es muerte, es la separación del creyente en su comunión con Dios.
Más la dádiva, más el regalo, significa esto. Dádiva es regalo. El don de Dios, el regalo de Dios, más la dádiva de Dios. Es vida eterna. Es vida eterna, vida que no termina jamás. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa vida eterna se va a manifestar en todo su esplendor, en toda su gloria, cuando seamos transformados, cambiados a su semejanza. Pero esa vida eterna también empezamos a gozar de que hemos creído en Él. Desde que hemos creído en Él de todo corazón, empezamos a disfrutar de esa vida eterna. ¿En qué consiste esa vida eterna? En paz con Dios, gozo por la salvación que tenemos, en la reconciliación con Dios. El Señor Jesús dice, ahí en Juan, vamos a leerla un poquito, hablando de esta vida eterna. Evangelio de Juan, no lo vamos a perder. A ver un poquito. Evangelio según San Juan, capítulo 7. ¿Cómo se manifiesta esa? ¿En qué consiste esa vida eterna en el creyente? Versículo 37 al 39. En el último, encontraron todo, ¿no? Juan, el Evangelio según San Juan 7, 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ¿qué? Ríos de agua viva. Esto dijo, esto que estábamos hablando recién, del Espíritu que habían de recibir los creyentes en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ¿qué? Río de agua viva. ¿Qué significa esta palabra río de agua viva? Bendiciones. Bendición de Dios en el creyente, en aquel que ha creído en Él. Se manifiesta en Él los frutos del Espíritu. Se manifiesta en Él el gozo de la salvación. Se manifiesta en Él la comunión con Dios, una comunión permanente. Esto es la vida. Esto es lo que significa la vida eterna. Que ya comenzamos desde el momento que hemos creído en Él. Mire cómo son las cosas. Pero que se va, es una cosa progresiva que cada vez que vamos aprendiendo más de Él, conociéndole más a Él, eso se va profundizando en nosotros. Y este río de agua viva, correrán ríos de agua viva. Será en Él, dice, ¿no? En otra parte, creo que en el capítulo 4, como algo que salta, que sobrepasa en bendición a quienes. En primer lugar, hermano, a los que nos rodean, a nuestra familia, a nuestro hogar, donde trabajamos, donde estamos, así de esa manera. Esa es la vida eterna. Que nosotros la resumimos así de esta manera: en la vida de Dios es una vida espiritual, una vida que proviene de Dios. Mire qué importante, mire qué grave. Por eso es que es importante comprender realmente, ¿no? Entonces, la paga del pecado es muerte. Trae todo lo que es la muerte, todo lo que tenga que ver con
la separación de Dios en cuanto al pecado, porque si hay algo que el pecado hace, separa. Mire, en ese creyente. El creyente sigue unido a Dios, y acá el apóstol, todo este pasaje que hemos acabado de leer, el apóstol está hablando acerca del bautismo por inmersión y está hablando sobre las consecuencias del pecado. Mire, termina ese pasaje aquí. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias a nuestro Dios. Es vida eterna. Vida en la comunión con Él. Vida en la comunión con nuestros hermanos. Vida entre el pueblo de Dios para bendición. Para bendición. ¿Ha oído alguna vez un hermano que representa una bendición tenerlo? Yo estuve el día pasado con Viviana, que me hablaba del Señor y aprendí bastante de Él, ¿no? De las cosas, de la palabra de Dios. Una bendición tener. Así es. Cuando se vive en una comunión íntima con Dios. Un hermano que vive consagrado, de hecho él es, junto con otro, con su hijo que también estudió teología y está también como pastor en la iglesia que él preside, ¿no? De bendición. Y es un hermano muy fervoroso, muy fervoroso. ¿Sí? Las cosas de Dios, muy lindo de tener realmente. Me pasó con otro hermano también. Acá nosotros tuvimos un hermano así de esa manera, también de esa manera, un hermano que yo me acuerdo, hermano que no sé si vive todavía, Don Balán, ¿se acuerdan? No vive más. Bueno, yo tuve la oportunidad de tenerlo en casa alguna vez cuando vino acá a Posada. Una bendición tener en la casa. Un hermano realmente tremendo, tremendo. Cuando falleció su hija, yo no llegué ahí, pero el niño, no sé si con Álvaro también fueron, de aquella, ¿no? Y ellos dicen que iban pensando de qué manera iba a fortalecer al hermano para hablarle cuando se encontrara en el velatorio de la hija que había fallecido, ¿no? Y cuando llega a este hermano, que ellos estaban preocupados, ¿qué palabra le va a decir? ¿De qué manera le va a hablar para fortalecer en medio del dolor, de lo que eso significa? Dice que sale el hermano y le dice, yo cuento lo que dijo Herminio, porque estuvo allí, dijo Herminio, lejos que nosotros le vayásemos a fortalecer a él nos fortaleció a nosotros. Y dijo, hermano, estamos viviendo días de gloria, dice que le dijo. Mire usted, mire cómo son las cosas. Don Balán le dijo eso. Le dijo a él, estamos viviendo días de gloria. ¡Wow! ¿Y por qué de gloria? Porque la Escritura dice que el que está con el Señor ha ganado demasiado, muchísimo mejor. ¿Sí? De esa manera, de esa forma. Miren de qué manera. Claro que un creyente nos duele cuando pasa. Nos duele, vaya si nos duele, humanamente hablando. Pero para ese creyente que pasó a la presencia del Señor, ya está con el Señor. Ya se olvidó de este mundo, no tiene más nada que ver con este mundo. Miren, está en plena comunión, está en pleno gozo, un gozo indescriptible. Una paz indescriptible. No se puede comparar con nada, ni nada en este mundo. Nada, absolutamente nada. La presencia del Señor allí llena todo, cubre todo, ¿sí? No hay nada. Si uno pudiera decir, llamarle por el celular, ¿no es cierto?, a alguno de nuestros hermanos, fulano, ¿no querés venir otra vez de vuelta? Te extrañamos, sos importante, qué sé yo. Esa persona diría, no, nunca, no me moleste. Eso diría, nunca, no me moleste, estoy bien acá. No puede cambiar aquello por esto, por este mundo terrenal. El creyente sí puede decir, voy a cambiar esta vida terrenal por la vida celestial. Y vaya si no gana. Todos nuestros hermanos que han partido,
que lo extrañamos, que lo sentimos de corazón, están mucho mejor, indescriptiblemente, que no se puede expresar en palabras. No se puede escribir en palabras. Eso pasa. Eso está ocurriendo ahora. ¿Por qué? Porque están ¿con quién? Con el Señor. Con el Señor. El Señor sea toda la gloria y toda la honra. Aquí la vida eterna tiene que ver con el Señor Jesús. Con Él. Gracias. Él es nuestra vida eterna. Bueno, vamos a llamar a los chicos de las clases. El himno número 186.